que son lo que pretendemos, los propósitos que hemos previstos y que queremos alcanzar, ¿verdad? Y todos los objetivos deben de ser ahí sí que susceptibles de alcanzarse, que sean medibles, tanto si son de calidad como de cantidad, y hay que expresarlos bien para que no hayan dudas de lo que queremos conseguir. Ya dijimos que por su alcance pueden ser generales y específicos. Y yo les aconsejo que cuando hagan la aplicación, hay ciertos verbos que vamos a ir viendo ahí que son para plantear objetivos, aunque no es camisa de fuerza. Algunos autores de otros países opinan que son un mito, que es un mito que uno les diga, pues planteen objetivos con ciertos determinados verbos en infinitivo, pero la verdad es que sí, hay que seguir como que un patrón, ¿verdad? Como un normativo para plantear objetivos. Por ejemplo, conocer no es un objetivo de alto nivel de investigación. Me refiero a alto nivel al grado de desarrollo mental, ¿verdad? Que uno vaya adquiriendo. Investigar tampoco, porque el proceso en sí es holístico, todo entero, y entonces investigar no sería un objetivo de investigación porque es muy general, ni conocer. Y los demás, pues podría ser, depende del objetivo que ustedes, por ejemplo, caracterizar, aunque es general, pues caracterizar quiere decir que uno va a tomar varios elementos de una comunidad. Por ejemplo, si vamos a caracterizar una comunidad, habría que tomar todos los elementos que conlleva una investigación socioeconómica. Ya dije, ¿va? Por ejemplo, la educación, el tema de la educación, el tema del saneamiento ambiental también, el tema de salud, ¿cuál otro? Son grandes cinco temas que le preocupan a, a nivel, ocupan, digamos, algo que hay que ponerle atención, temas de la pobreza, que son desencadenantes de los demás, ¿verdad? O el acceso al agua potable, y el nivel de ingresos, o el nivel de escolaridad, y también sería los sectores de la economía donde trabajan las personas, en fin, y cuáles servicios tiene una comunidad, todo eso involucra una caracterización de un lugar. Bueno, entonces ya los generales pues expresan en términos genéricos o amplios los resultados o consecuencias que el investigador pretende alcanzar con su investigación. Y siempre les aconsejo que planteen un objetivo general que involucre todos esos aspectos. Como dice ahí, se les dio como un instructivo, que ustedes apliquen todo eso, ¿verdad? Todos esos elementos que conlleva la investigación social. Y entonces que en ese objetivo general estén involucrados todos esos elementos económicos, educativos, de salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, y que por eso es que nosotros no van a hacerse ustedes bolas en plantearse varios objetivos generales, porque así como ustedes planteen y plantean o plantean una sola hipótesis general para tener un objetivo general y varios específicos.
o qué más podría ser si es casado, soltero, o qué lugar ocupan al hogar, si es hijo, si es padre de familia, o si es, por ejemplo, si es quién aporta más, por ejemplo, quién aporta más dinero al hogar, si el papá o la mamá o un hijo mayor de edad, o si yo quiero saber específicamente cuántos trabajan en el hogar que estoy estudiando, en las familias, por ejemplo. Entonces, son cosas específicas, pero para llegar a los objetivos generales de caracterizar, por ejemplo, una comunidad y que la unidad de análisis sean las familias. Ahí está, vamos entendiendo un poquito más claro, ¿verdad? Esta situación. Bueno, y esto pues de justificar la investigación son los argumentos que yo pueda decir por qué, cuál es la necesidad de resolver la problemática planteada. Lo voy a tener que sustentar o fundamentar con argumentos convincentes, ¿verdad? ¿Por qué es necesario hacer la investigación? Y las razones objetivas, que vayan a representar, digamos, un desarrollo a esa comunidad o a ustedes, ¿verdad? Y para realizar el estudio. Si van a hacer un proyecto, por ejemplo, cómo está la situación actual y cómo va a estar al terminar la investigación o al terminar el proyecto. Cuáles son los beneficios que la comunidad va a tener o el inversionista o el estudiante o el investigador al realizar esa investigación. Y conocer las causas y propósitos que motivan la investigación, es decir, por qué y para qué se va a realizar el estudio. Entonces creo que con esta de la justificación no hay problema. Un ejemplo sencillo sería que usted llegara tarde si fuera presencial a clase, ¿verdad? Si usted llegara tarde ya casi que 10 minutos antes de terminar la clase, usted llegue corriendo y entonces yo le pregunto, mire, ¿y por qué usted está pidiendo permiso para entrar a la clase así virtual, ¿verdad? 10 minutos antes, ¿qué le pasó? Entonces usted viene y justifica y expresa las razones por las cuales usted llegó tarde. Es un ejemplo muy sencillo, pero que eso es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razones usted llega tarde? En alguna ocasión yo llegué tarde a una clase virtual y pues con mi profesor, un ingeniero que es muy bueno para ser un tutor virtual y yo le dije, ay, disculpe, y me tuve que disculpar, ¿verdad? Porque llegué tarde, disculpe, pero acabo de llegar a mi casa y el tráfico estaba muy difícil y acabo no tenga pena, no se ha perdido mucho, esto y esto pasó y solo fue esto y esto y él amablemente, pero le tuve que justificar porque no va a llegar uno solo a un seminario, por ejemplo, a meterse a un seminario y ¿qué? De último, ¿verdad? Pues mejor ni entro. Pero cuando son clases así con personas muy serias, pues ni modo. Entonces sería como un ejemplo sencillo, ¿verdad? De expresar las razones por las cuales tuve que necesariamente llegar tarde. Ahí estamos. No quiero decir que ustedes son bien puntuales. Eso sí que tienen los de la tarde que son educados, son puntuales. Me decía una señora, una conserje. Son limpios, decía ella, limpios, educados, puntuales. Y dejaban igual la clase bien ordenadita como la encontraron, cosa que no sucede a veces presencialmente en la noche. Bueno, entonces el bosquejo preliminar de temas es muy importante ya que este instrumento, que es elemento del plan, va a ser como un esqueleto del informe final. Van a ir los capítulos, van a ir los títulos. Saben que los títulos se ponen al centro en negrillas o justificados en negrillas. Cada capítulo, por ejemplo, capítulo 1 señala los decimales que va a utilizar, los subtemas.
Si es capítulo 1, tiene que ver con los subtemas 1.1, 1.2, 1.3. Cuando vayan desarrollando ustedes su bosquejo preliminar de temas, tiene que ir numerado cómo es que va a ir el informe final. O sea que este bosquejo es bien importante porque yo voy a recibir el plan y luego cuando recibo el informe final veo si realmente utilizaron el bosquejo que planificaron realizar a fin de la investigación, ¿verdad? Entonces, consiste en puntualizar con el mayor grado de análisis posible los temas y subtemas que tendrá que atender el investigador, procurando plantearlos en el orden lógico que deben ser tratados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo va a ir la boleta de encuestado? Digamos que la boleta de encuestado va a tener ciertas baterías, o sea, con esto de baterías quiero decir grupos de preguntas. La primera batería que siempre se pone es después de todo el encabezado, de la justificación de la boleta de encuesta, hacia quién va dirigida, por qué lo están haciendo, que va a ser anónimo, la información va a ser tratada anónimamente y con ética. Y luego la primera batería son cuestiones generales del entrevistado, ¿verdad? De la familia o del hogar entrevistado. Va a ser digamos, las generalidades del lugar, el nombre del lugar, poblado. También va a ser el sexo, ¿verdad? El sexo en términos así generales del encuestado. Si fue hombre, si fue mujer, si ustedes quieren, y es importante el dato de la edad, podría ser, en el caso del COVID, nos fue muy importante ese dato de la edad y del hogar, ¿verdad? De las edades que tienen los miembros de la familia. ¿Qué más? Va en las cuestiones generales. La edad, podría ser la edad, los rangos, de ahí va a partir, digamos, una gráfica en la que va a tener los rangos de edad de los encuestados. Y otra cosa también, cosas generales serían, si hay niños menores, ¿verdad? En los hogares, si hay niños menores, si son menores, las edades de 7, digamos de 7 en adelante, por decir algo, si están estudiando en escuela pública o en colegio, y así, ¿verdad? Me diría yo para ver cómo está construida la población de mi grupo objetivo, ¿verdad? Y luego esa sería una batería, por decirles algo. La segunda batería, si ustedes, ¿verdad? Depende cómo lo van a operativizar hipótesis, sería cuestiones económicas, luego nos íbamos por la salud, luego nos podríamos ir por la educación, o en segundo lugar, si ustedes quieren la educación. Hay que ser bien pensado el bosquejo preliminar de temas. Otra batería podría ser una batería número 5, por ejemplo, podría ser el tema de las expectativas de desarrollo, perspectivas de desarrollo para Guatemala, los que están trabajando cuestiones sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta entonces, cuando yo voy a explicar en un capítulo central mi investigación, voy a partir del compendio general de gráficas y cuadros y de los resultados de esa boleta. Entonces ese orden lógico va a llevar también mi bosquejo preliminar de temas en el capítulo donde yo voy a situar los resultados del trabajo de campo. Ahí estamos. Entonces, si ustedes van trabajando así con lógica, no necesito yo de ningún libro, de ningún chivo, ya que yo hice la investigación, voy a saber cómo la estructuré y cómo tengo que presentar los resultados. No tengo necesidad de andar copiando nada.
ya que los resultados de la propia investigación salen del encuestado que ustedes realicen. Entonces, de ahí va a salir todo mi bosquejo preliminar de temas y el tema va a ser general y los siguientes que voy a ir, lo económico, lo social, lo de la educación, lo de la salud, las expectativas de recuperación de la economía, pospandemia, por ejemplo, sería un tema y así, sucesivamente. Ese orden lógico, ¿verdad? Que deben de ser tratados. Entonces, preliminar quiere decir porque es el primer intento de ordenamiento que se hace. Porque puede ser que durante el transcurso de la investigación, ustedes, es que primero hubiéramos puesto este indicador para averiguar, o primero hubiéramos puesto las cuestiones generales y no. Entonces, puede ser que ustedes en el camino lo arreglen. Por eso se llama preliminar, porque es el primer intento de ordenamiento que se hace y porque es seguro que en el transcurso de la investigación surjan nuevos temas menores o subtemas. Puede ser que se me haya olvidado incluir, ¿verdad? En el bosquejo de temas se me haya olvidado incluir este rubro, ¿verdad? Puede ser que surja la necesidad también, dice, de cambiar el ordenamiento. La importancia de este aspecto del plan de investigación radica en que constituye una valiosa guía para la recolección de datos. O sea, ahí estamos, ¿verdad? Ustedes cuando ya ustedes tengan su bosquejo preliminar de temas, ya pueden empezar la investigación en sí. Porque ahí en el bosquejo preliminar de temas van a ir varios capítulos, no solamente los resultados del trabajo de campo, sino también los resultados de la teoría general, de antecedentes históricos y teoría de los objetivos de desarrollo. Y en el capítulo central, por decir algo, el capítulo 2, van a poner ustedes ahí, ya en el final, el objetivo al cual se dedicaron, todo lo concerniente a ese objetivo, de qué se trata, por qué surgió, cuáles son los avances que se han conseguido para Guatemala, y en fin, ¿verdad? Hasta llegar a describirlo bien, un día de encuesta. Ya pueden empezar a investigar, a hacer el informe final de investigación. Luego, metodología, pues consiste en indicar los métodos, métodos científicos de investigación en sus 3 fases. Ustedes cuentan ahí qué van a hacer en la primera fase, qué van a hacer en la segunda y qué van a hacer en la tercera fase, ¿verdad? Entonces, que el investigador empleará para desarrollar la investigación. Debe puntualizar las técnicas, qué técnicas van a utilizar, si van a utilizar en la primera fase, pues bastante, ¿verdad? Investigación, la técnica de la lectura, la técnica del subrayado, la técnica del fichaje. En la segunda fase, la técnica del encuestado, la técnica de la entrevista, y en fin, ¿verdad? Cómo van a técnica para recolectar la información, y las técnicas que van a utilizar en la segunda fase del ordenamiento y el análisis de los datos para medirlos y correlacionarlos. Por ejemplo, las matrices. Aquí, mira, el ordenamiento y análisis podría ser en una matriz en el Excel, ¿verdad? Una hoja de cálculo en donde ustedes hagan varias columnas y cuadros, y en una columna, en una fila de una columna pongan ahí la pregunta, luego la respuesta, y en la otra columna es la respuesta que les dieron, a favor, en contra, interesante, y luego pues una columna final donde esté el análisis de esa pregunta. Y eso les va a servir para redactar el informe final.
¿verdad? Entonces esto es bien bonito porque es bien, uno lo puede volver, ustedes pueden inventarse su matriz de análisis, cómo van a tabular los datos, y, ¿verdad? Después de que les llegue su base de datos, porque si van a hacer una encuesta virtual, en una Google Form, entonces si ustedes ahí es fácil porque les dan una base de datos, una base de datos que ahí donde van a tener ustedes las respuestas. Y esa base de datos no miente, es como cuando los están evaluando en el examen, ahí se arma una base de datos, yo la bajo y veo los resultados, aplico mis filtros y les doy los resultados a ustedes, los subo a la plataforma, así es que ustedes van a manejar esos datos que van a estar ustedes encuestando por teléfono y ustedes mismos, pues de ahí vamos a ver cómo le vamos a hacer para encuestar, porque no se le puede mandar a la gente así por decir algo, ¿verdad? A cualquier persona no se le puede mandar si no sabe manejar una computadora, si no sabe manejar la base de datos, la deben de hacer ustedes mismos por teléfono y que esa base pues esté segura de lo que les contestó la persona, ustedes mismos. Pinchar ahí donde la alternativa de las respuestas, para que no se les vaya a ir de las manos ninguna pregunta. Todas deben de ser pues obligatorias para que ustedes no vayan a tener datos en blanco, casillas en blanco. Todo eso, ese de ordenamiento y el análisis va a depender de cómo hicieron la recolección de datos. Porque si no preguntaron algo, fueron a algún lugar por decir algo y no preguntaron, van a tener que regresar a confirmar el dato que ustedes piensan que es, ¿verdad? Entonces no debe de quedar casillas en blanco. Y el análisis de los datos para medirlos y correlacionarlos en el proceso de la evaluación, dice. Sí, ahí al final de todo lo que hagan ustedes aquí, pasan a la tercera fase, que va a ser la de, por ejemplo, la tercera fase va a ser la fase expositiva, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Qué técnicas van a utilizar en esa tercera fase? Pues igual la técnica de la lectura, la técnica del análisis, la síntesis, ¿verdad? Porque ahí sí la comparación, ahí sí van a utilizar esas operaciones intelectuales para poder llegar pues al final. O sea, esa metodología va a ser las 3 fases de la investigación y qué van a hacer en cada fase. Así deben de explicar ustedes y proyectarlo ahí en el plan de investigación. El cronograma de actividad ya se los mostré. Podría mostrarles otro más adelante para que no les cueste tanto hacerlo, ¿verdad? Y que sea así sencillo como nosotros lo aplicamos. Y les voy a mostrar uno que nosotros aplicamos en la práctica, los profesores, para cada vez que llegamos a la clase ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Porque ya lo tenemos proyectado con 6 meses de anticipación, qué es lo que tenemos que, o 3, ¿verdad? No sé, los que son los organizadores, entonces ellos lo proyectan para cada día. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer cada día y, y los planes, pues casi que siempre nos salen exactos ahí. Si habrá algún inconveniente, pues se van corriendo las fechas, como podría pasar con nosotros, aunque sea coordinado el curso, podría pasar algo como nos pasó en la noche, que 2 veces corrimos las fechas del examen. Y finalmente el viernes fue el último día de examen para los muchachos de la noche. Entonces los planes son flexibles, pueden ser susceptibles que ustedes lo corran, o ustedes o nosotros. Va a ser en base a las necesidades de la clase, del salón 106 es aquí, ¿va? Bueno, entonces dice la realización de las acciones que conduzcan al logro de los objetivos y alcance de las metas fijadas. La cosa es que se alcancen las metas, ¿verdad? Que uno ponga en el plan, de verdad, mire, tal día voy a ir a encuestar a un empresario, por ejemplo, a un gerente de empresa, pero resulta que se me olvidó, no fui, entonces así no
de nada sirve hacer un cronograma de actividades. El presupuesto de recursos, ya hablé algo del presupuesto de recursos. Perdón, consiste en detallar y cuantificar financieramente los requerimientos humanos, materiales, físicos y otros necesarios para realizar la investigación. Entonces, primero tenemos que poner los recursos que les dije. ¿Qué recursos mantendríamos en consideración primero? Humanos. Humanos. Los humanos, los recursos humanos, un equipo. ¿Cómo lo voy a poner? Me dijo una alumna, buena pregunta. ¿Cómo le hago ahí para ponerlo? Y yo creo que fue de ustedes la pregunta. Y le digo yo, pues ahí hay que poner, bueno, contamos, ¿verdad? Se cuenta para la posterior investigación, se cuenta con un equipo de 5 estudiantes o investigadores, auxiliares de investigación, o qué, como ustedes se quieran llamar, investigadores. La organización está conformada por la coordinación, fulano, sutano, mengano, auxiliares de investigación, los 4 restantes, o todos, ¿verdad? Y así explican en un parrafito de unas, ¿qué? 3 líneas ahí, cómo va a estar conformado el recurso humano. Y la ayuda de sus padres, por supuesto, la ayuda, la asesoría de la licenciada Margarita, la licenciada Jackie, la ayuda incondicional de sus papás, en la erogación de los recursos que se van a utilizar, porque sí hay recursos que estamos utilizando, el pago de, no sé cuánto pagan ustedes, yo pago 319 de internet para tener full internet todos los días, ¿no? Y la luz, ¿cuánto van a pagar de luz? Porque sin luz no hay internet. El teléfono para comunicarse con sus compañeros. En fin, hay bastantes cosas que poner ahí. Así como que estuvieran en la tierra, no se vayan muy abstractos, sino que recursos técnicos, tecnológicos, la computadora, el teléfono, el iPad, lo que sea que tengan ustedes tecnológico. ¿Verdad? Los libros, recursos físicos, los libros utilizados, los escritorios, en fin, todos los recursos. Y finalmente, pues los recursos financieros, cuánto van a utilizar de internet, cuánto van a utilizar de tal cosa, cuánto se necesita para hojas, si van a imprimir ustedes su informe y tenerlo guardado ahí en físico, si lo van a imprimir final y como un recuerdo también, ¿verdad? O ir al archivo, ahí sí que uno utiliza sus cosas que ha hecho bien hechas para después utilizarlas como chivito para guiarse uno en alguna, así como hacen, he visto yo los de contabilidad, hacen unas hojas, ¿verdad? Que, por ejemplo, el balance o el estado de situación, cuáles son las cuentas que lleva, hacen antes de examinarse, hacen sus papeles de trabajo, porque si no, imagínense, si no se basan en algo. Hay quienes pues, presencialmente nos lo metíamos en la cabeza y no nos dejaban sacar nada de eso. Pero hoy está todo tan sencillo y fácil. Tienen que entender las cuentas, por ejemplo, los de contabilidad. Y bueno, ahí nos va a contar algún día nos va a contar algún perito contador sus experiencias. Y la bibliografía. Bibliografía son todas las fuentes consultadas para este propósito, las que constituyen la bibliografía del diseño de investigación. O sea, van a poner toda la bibliografía que sea del plan de investigación, todo lo que consultaron del plan. Ahora aparte van a poner la bibliografía del informe final. Ahí sí va a ser aparte porque ahí después de este plan es cuando van a empezar la investigación en sí. Ahí sí que van a seguir el plan, va a ser la guía que los va a llevar a la meta final de la investigación. Y luego tenemos los apéndices o los anexos. Aquí se incluirá información adicional si fuera necesario, dice, tal como fotografías, mapas, gráficas, cuadros, etc.
¿verdad? Fotografías principalmente se incluyen al final también en el informe final. Aquí creo que ya les di una lista de los anexos que vamos a pedir. En primer lugar, si no, pues al menos 3, ¿verdad? Vamos a pedir la matriz metodológica, anoten eso. En los apéndices o anexos me van a poner ahí la matriz metodológica. En segundo lugar, ese es el primero, la licenciada también tiene que tomar nota ahí. Ese va a ser el primero, matriz metodológica. Anexo número 2 va a ser la operativización de la hipótesis. Ese es el anexo 2. Ahí vamos a ir comprobando ahí con la matriz, la operativización de hipótesis. Número 3, el cálculo de la muestra. Cálculo de la muestra. Número 4. ¿Qué vamos a poner en el número 4? La boleta de encuesta, o tal vez eso lo dejamos para la segunda fase, licenciada. Sí, yo creo que eso va en la segunda fase, donde ya colocamos el análisis de la gráfica. Bueno. Entonces, ¿aquí qué vamos a pedir como anexo? Acá solo va la matriz metodológica, la operativización de la hipótesis. La boleta ya es de la fase 2 para... ¿Cómo se llama? Y el cálculo de la muestra. El cálculo de la muestra también lo podemos agregar de una vez en esta fase. Bueno, 3 cosas entonces. Van 3 cosas, ¿verdad? Serían 3 cosas. El año pasado, yo recuerdo que la muestra la colocamos en la fase 2, porque de ahí sacaron cuántos iban a encuestar, pero podríamos colocarlo de una vez en esta fase si usted quiere. Bueno, está bien. Bueno, usted les dice ahí qué es lo que quiere ahí para el día viernes o domingo, creo que va a ser el último día. Y finalmente llegamos a la bibliografía. La bibliografía que van a consultar para hacer el plan de investigación. Aquí, por favor, me ponen a Hernández Sampieri, al licenciado Piloña, al licenciado Gabriel Alfredo Piloña, el nombre y, en fin, aquí a mí me faltó aquí bibliografía, está el Hernández Sampieri. Bueno, por la experiencia que yo tengo en investigación de muchos años y pues para los estudiantes hay quienes toman solo a Piloña. Por eso puse solo a Piloña y realmente cuando ustedes hagan su plan están consultando mucha bibliografía. Yo porque no tengo el marco teórico, porque en el marco teórico es donde hay más bibliografía que ustedes tienen que, y cuando hagan citas en el marco teórico, tengo yo que buscar, si la cita dice Rossetti, yo voy y busco si está Rossetti. Si la cita dice Rossetti, busco si está Rossetti en la bibliografía consultada. Por eso les digo, toda la bibliografía que están consultando, si hablan algo de algún libro que de los que les mandé, tienen que ponerlo aquí en la bibliografía. Esto solo me sirvió para la presentación nada más, no es una investigación, sino solo la presentación de la hoja guía que nosotros tenemos todos los catedráticos de técnicas. Entonces, jóvenes, gracias y éxitos en su primera investigación. Ahí sí que esta sí es la primera investigación. Entonces, dejo el turno a ustedes. Ahí sí que si alguien quiere preguntar alguna duda. Les mandé también ya el esqueleto. Les mandé el esqueleto del plan de investigación. ¿Cómo quiero el plan de investigación? Y no sé si hay alguna duda con eso. También tienen 3 documentos, tienen ya ahí para elaborar su plan de investigación. Los 3 documentos que no tengo que recordarles. Y les voy a hablar de ese documento. ¿Me permiten?
como ese documento es, vamos a ver cómo lo localizo aquí. Aquí está. ¿Cómo vamos a evaluar? Dice términos, es el documento que les enviamos. Dice, la licenciada también creo que me lo colocó ya en la Classroom, ¿vale? Colóquelo en la Classroom, todos los documentos, los 3 que tenemos. Tenemos una guía para... tenemos como que la estructura del plan de investigación. ¿Estamos ahí? Ah, sí. Sí, eso sí lo tenemos. No sé si los patojos saben cuál es esa estructura. Patojos. No, quieren licenciada. hablar los patojos. No, licenciada. ¿Qué se harían? ¿Se dormirían? No, licenciada, no sabemos. No hemos visto eso, Liz. ¿Cómo que no? Ya se los mandamos. Es el PDF que mandamos a WhatsApp la clase de la semana pasada. No sé si lo vieron. Vamos a ver aquí. A ver, ¿dónde está? Mi folder. Mire, todos ustedes, yo les aconsejo, ustedes son de la era digital. Yo siempre hago una carpeta y en esa carpeta voy echando todo lo relacionado al curso. Creo que ustedes deben de tener 4 carpetas y echar ahí todo lo relacionado al curso. No se los tengo ni que decir yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaba el documento? La estructura del plan de investigación se llama. Lo voy a ver aquí, lo voy a buscar aquí. Se los voy a reenviar al grupo otra vez. Estructura. Mayerly tiene levantada la mano. Y Jennifer también. Licenciada, disculpe, yo tenía una duda. La clase anterior, cuando estaba explicando todavía el ejemplo del plan de investigación, usted nos destacó en el punto del marco teórico que en un documento específicamente decía cuántas hojas tiene que contener el marco, pero no he encontrado en qué documento específicamente dice eso. No, sí, ahorita le digo, sí, va, gracias por preguntar eso. Esta es, no sé si la están viendo. Sí, licenciada. Ese documento, en base a esto me hacen el plan hoy. Estructura del plan de investigación, según Morgan Sanabria. Bueno, entonces, justificación de la investigación, aquí lo ponen, ¿verdad? ¿Por qué es necesario? Bueno, claro que antes aquí va a ir la presentación, y bueno, pero el cuerpo en sí, el cuerpo va a decir justificación de la investigación, las razones por las cuales ustedes es necesario que hagan esa investigación. El planteamiento del problema a investigar, eso lo hacen ya que hayan leído bastante, ya que se lo fabrican por ahí a mano si quieren, y luego lo plantean tal vez en media página lo más, ¿verdad? Aquí la definición del problema también todo va en una sola página, todo esto, miren, la especificación y todo esto va en una sola página. Le pueden dar unas 10 a más, tal vez unas 10 líneas, lo más, la justificación, o unas 5, de 5 a 10 renglones, ¿verdad? Y luego aquí el marco teórico, sí, ahí dice cuántas páginas, ahí le voy a leer el documento, ahí está, en ese documento, cuántas páginas queremos los marcos teóricos. Eso sí es lo que más lleva y lo más delicado, y luego viene el planteamiento de la hipótesis. Pero aquí ya está planteada la pregunta. Yo sí considero que después de la delimitación del problema planteen la pregunta de investigación, porque la hipótesis va a ser la respuesta a la pregunta. Y luego ya después operativizan hipótesis y ya deducen los objetivos generales y específicos.
Luego lo demás, ay Dios, lo demás ya es lo de menos. Lo más delicado también aquí es la metodología que van a utilizar, ¿verdad? ¿Qué van a hacer en cómo van en la determinación de métodos y técnicos a emplear? Ya les dije cómo, el método, en la fase indagadora qué van a hacer, en la expositiva qué van a hacer, en la demostrativa. Ya se les dio, mire, el método deductivo, cómo lo van a aplicar en su investigación. No digan qué es, sino que cómo lo van a aplicarse. El método deductivo se aplicará bueno, ustedes ahí tienen que. Aquí también cómo van a aplicar el método inductivo, en qué fase, el método histórico, en qué fase, podría decir qué va a hacer en los antecedentes del problema, y bueno, ustedes ahí. La estimación de recursos, ya se los dije, los humanos, los físicos, ahí en los físicos se incluyen los tecnológicos, los financieros de último, que es el dinero, que ustedes, la provisión, ahí sí que cada cuenta que tiene una provisión, hasta los contadores saben. Cada cuenta tiene una provisión, entonces como cada actividad debe de estar acompañada de la provisión. Si yo no tengo recursos, no puedo hacer nada, ¿verdad? Recursos tecnológicos y todo, los financieros. Yo voy a ir a hacer una observación a algún lugar, aunque sí pueden hacerlo. Necesito viáticos, necesito pasaje, gasolina para mi carro, qué sé yo. El cronograma de actividades, dije que les iba a dar otro ejemplo, además del que ya les di. Y su bibliografía. Ya vieron cómo está de fácil hacer esto. Aparte de las carátulas, ¿verdad? Que ya les dije cómo van las carátulas. Ya apuntaron. Ahí estamos. No hay dudas aquí, ¿verdad? No hay dudas. Licenciada, Sí. disculpe, en ese orden tiene que ir. Sí, en ese orden. Por eso la licenciada ya se los mandó, qué ratos. Yo sí, miren, jóvenes, ustedes pongan atención lo que uno les dice, porque luego le dicen a uno, ay, es que la licenciada ni lo ha mandado, no, hombre. Entonces ahí como que me están acusando de algo que no, si nosotros los hemos atendido como ustedes se merecen, pero si ustedes no quieren, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Cada quien tiene que tener una carpeta en su escritorio y echar ahí todos los documentos para que cuando yo esté hablando sepan de qué estoy hablando, que no sé, alguno que no sabe ni qué estoy hablando yo, ¿verdad? Sí, Olga. Buenas tardes, licenciada. Dicen que tengo una duda. Yo sé que usted ya lo ha repetido, que tenemos que escoger una comunidad en específica a la cual vamos a aplicar la investigación de campo, ¿verdad? Sí. Y nosotros, bueno, en mi grupo, pues pensábamos en la ciudad de Guatemala, pero no puede ser la ciudad en general, ¿verdad? Tiene que ser uno específicamente. No, porque fíjense que, por ejemplo, por decir algo, la zona 10 o la zona 1, ¿qué va a haber ahí? Hogares, no hay ahí. Hogares hay, pero son pocos. Y yo le voy a contar, viví en la zona 1. Y mis compañeros ahí sí que de barrio solo eran 2 casas. Y yo me acuerdo que en las Navidades solo me quedaba yo con los de enfrente y de ahí todos eran negocios. Todos eran negocios, sí. Solo tenía los chinos, nada más ahí en la sexta calle, zona 1. Solo los chinos y enfrente solo una familia que tenía un parqueo, también era negocio. Y ahí a la redonda yo no miraba que me fueran a dar el abrazo en Navidad nadie, ¿no? Ni los del colegio que estaban a la par, ni qué. Entonces le digo yo, no, tiene que usted, si por ejemplo, si va a estudiar el tema de la pobreza, tiene que buscar una comunidad de lo más pobre. Ahí sí que eso sería cuando defina la estrategia de encuestado, una comunidad o vecinos así de escasos recursos, aunque en Guatemala no crean que la gente está bien, no, también padece. Ahí sí que los que más padecen son los de la clase media, ¿verdad? Porque hay quienes tienen carro, pero tienen que gastar más de lo que la gente que no tiene carro no va a gastar. Lo que tiene que gastar es en transporte. Sí, Mayerly. Bueno, entonces, Mayerly. Licenciada, yo tenía la duda sobre que estaba diciendo de... Ay, se me volvió. Del marco teórico, no.
No, licenciada, lo tenía, pero se me fue. Va, mire pues, ahora voy a hablar yo mientras que tal vez usted se acuerde. Dice términos de referencia para la evaluación del plan de investigación. ¿Cómo les vamos a evaluar el plan de investigación? Eso también necesito yo buscarlo aquí. Entonces, términos de referencia. Ay, Dios mío. Aquí está. Del informe no, eso no es. Lineamientos, ¿cómo se llama esto? Ah, sí, TDR. Ahí está. Vamos a ver. Adriana ya se acordó. ¿Quién es Adriana? Sí, Adriana. Buenas tardes, licenciada. Diga. Fíjese que yo tenía otra duda porque una de mi compañera todavía, no creo que todavía no ha comprendido o no han encontrado lo de su duda, pero la mía es diferente a la de mi compañera, licenciada. Vale, ¿cuál es? Era con esto mismo de los términos de referencia para la evaluación de la planificación. En la de etapa de definición, especificación y delimitación del problema, existe lo de define el periodo. Solo dígame si estoy exponiendo, si estoy presentando. Sí, licenciada. Sí. Sí. Ah, vale, vale. Aquí está, mire, pues, ¿cómo los vamos a evaluar? Ahí está, espérenme, solo le voy a explicar. Ustedes tienen que haber leído todo esto. Aquí creo que es donde les dicen cuántas páginas, lo más, no más de 30 páginas ni menos de 20. Yo no quiero 30, yo quiero 20, hasta 20, ¿oye? Hasta 20. Pueden presentarlo en 12. Una vez me presentaron un plan en 12 páginas bien bonito, sin tanto lero, porque después tienen que investigar más, ¿verdad? Entonces aquí dice, corresponde un plan de investigación por cada grupo de trabajo, por lo que el nivel de calidad y dice, el texto se escribe a renglón abierto. Tipo de letra Times New Roman, que esa es la de la 7ª edición de la normativa APA. Y a 12 puntos. Así se escribe lo último en normativa APA es este. Si no lo tienen, pues la que les salga, creo que es Arial. La 6ª edición es Arial 12. Se debe presentar un formato digital en la fecha requerida, que es el 12, me parece, el 11 o el 12, en una semana. Para completar esta tarea se sugiere revisar el capítulo 4 de la bibliografía básica del curso en el que se presentan los pasos para su elaboración. Yo ya les di el esqueleto como que a mí me parece más indicado que ustedes primero justifiquen, ¿verdad? Y luego lo demás, ¿verdad? Dice, además de un ejemplo como modelo, ya se lo dimos el ejemplo, la práctica. Así se hace también, la práctica. La fecha definitiva es el viernes 11 de marzo. Su catedrático indicará la dirección electrónica a la que deberá subir o enviar el documento, no más de las 23:59, ¿verdad? De la fecha que se corre. No se aceptan trabajos presentados extemporáneamente, por lo que tenemos poca. Más en la noche, como ustedes estamos bien, pero en la noche no tenemos tiempo ya casi que de nada. No se aceptarán trabajos presentados. Los criterios para la evaluación y puntaje se presentan en el cuadro siguiente, aquí en este. Verifique que se cumplan a cabalidad con todos y cada uno de los términos ahí indicados, estos. Yo no necesito calificarles uno por uno a ustedes, les voy a explicar por qué. Ahorita, así como ustedes quieran que yo les califique ahorita una cosa, no se puede. Tiene que ser todo y cuando ustedes hagan, después les explico. El plan debe describir brevemente la definición del problema, ¿sí? La definición, especificación brevemente, dice. Espacio, tiempo,
Yo les dije, por ejemplo, la delimitación la presentamos en 4 líneas. En 4 líneas se pueden presentar, ¿verdad? El marco teórico, los objetivos y la justificación y todo eso, ¿saben? Aquí tiene que decir cuántas líneas. El cronograma, deberán esforzarse por describir principalmente la metodología. Ahí estamos. Eso es lo principal en el plan. La metodología. El qué van a hacer, cómo lo van a hacer, con qué lo van a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Los recursos. Miren, pues, ¿cuándo van a hacer? Esto se refiere a la investigación en sí, a la segunda fase. Ahorita solo tienen que prever quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Los recursos, dice ahí, pero no está aquí lo que usted preguntaban cuántas páginas. Pero yo les puedo decir, hagan 3 páginas por cada marco teórico. Yo he pedido 3 páginas, a más, lo más 3 páginas por cada marco teórico. Bueno, entonces para explicarle a la compañera, cuando usted haga su marco teórico, aquí están los lineamientos. O sea, yo no necesito decirle porque aquí están los lineamientos del marco teórico. ¿Qué es lo que debe de llevar aquí el planteamiento del problema? Está aquí. Ustedes tienen que cotejar lo que hicieron si cumple con estos requisitos. Luego la definición si cumple con esto. Los objetivos si cumple con esto. ¿Y cuánto cuesta? La justificación si narra 2 o más razones que confirme el por qué debe realizar el estudio. Si expresa con suficiente claridad la razón o razones por las que asume el estudio, si no se va por las ramas, ¿verdad? La formulación de la hipótesis aquí. ¿Qué más? Claro que ustedes ya deben de haber leído. Hasta el día de hoy terminamos ese pedazo nosotros, esa parte, ¿verdad? Esa parte 1 de la 4ª unidad. Los recursos, el cronograma, los métodos y las técnicas, no está, fíjese, debería de estar, yo lo tenía por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el marco teórico? Vamos a ver si cumplen los niveles, si demuestran los conceptos y todo eso, creo que sí estaba por aquí. Si demuestra la ciencia, los conceptos generales, las teorías, si están incluidas en el marco teórico, que van a sustentar su investigación. También miramos si tienen la cita ZAPA, más que todo en el científico, ¿verdad? Bueno, en todos, pero el científico, porque el legal no, porque ahí van a ustedes a analizar las leyes que están alrededor de su, ¿cómo se llama? De su investigación. Ahí estamos. Esto sería todo lo de los términos de referencia. Aquí creo que está. Aquí está, mire, este es lo primero que sí, que está aquí en esta otra hoja. Aquí está, mire. Planteamiento del problema de investigación. Completo lo que expone en el documento, marco teórico. En el marco teórico, usted tiene que ver que expone el problema que requiere una solución, o sea, la explicación, el problema. Lo contextualiza desde la perspectiva integral. Esto, mire lo que yo le decía. Tiene que contextualizar el marco teórico en lo social, en lo histórico, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo educativo, en lo legal, etc. ¿Estamos? Este pedacito es bien importante. Si usted tiene que contextualizar aquí, mire su marco teórico del problema. Hasta aquí. ¿Verdad? Documento con referencias bibliográficas utilizando las normas APA. Si documenta. Entonces, esto es lo que yo tengo que verle. Si usted me estaba pidiendo que le viera su marco teórico, entonces yo me voy aquí, a esta hoja, y veo qué es lo que estamos pidiendo en el marco teórico. Si tomó en cuenta lo social, lo histórico primero, para mí que primero sería lo histórico, lo social, lo cultural, lo político, lo económico, lo educativo,
¿verdad? Podría ser la salud, si le tocó ese tema, podría incluir también la salud y lo legal. Ahí estamos. Y aquí dice, narra los antecedentes, las teorías, los enfoques del conocimiento científico vinculado. En el caso de la economía, por ejemplo, el enfoque neoliberal o el enfoque, qué sé yo, positivo, normativo. Expone los principios, las leyes en sentido filosófico, las leyes, categorías o conceptos específicos relacionados con el problema. ¿Sí? Relata casos y o evidencias empíricas. Sería cosa de tesis o algo. Tal vez alguien escribió una tesis y entonces yo pues lo consulto y lo expongo. Considera la necesidad, la magnitud, la trascendencia para la sociedad, se refiere aquí, ¿no? La factibilidad, si es posible o no es posible hacerlo. Y la vulnerabilidad, destacando la conveniencia de realizar el estudio. Sí, ahí está. Esto sería lo del marco teórico. Entonces, los muchachos que me pidieron que se los corrigiera, tengo yo que leer esto, tomar esto en cuenta para poderles corregir su marco teórico. Entonces, primero lo tienen que cotejar usted. Yo les cuento que cuando uno hace una tesis de la unidad que sea, más que todo en humanidades, que son los más exigentes con todo lo que uno escribe. Antes, alguien que se vaya a graduar de máster, que yo ya asesoré másters ahí, antes que se vayan a graduar de másters, tienen que cotejar lo que les están pidiendo. Todos los profesores, ahí son especialistas en los profesorados, son especialistas. Entonces, todos los muchachos que se quieren graduar ahí o personas adultas que se quieran graduar en la facultad, les dan toda esta metodología para que ustedes cotejen el plan, digamos que van a hacer el plan y ahí también lo hacen igual. Tengo que yo cotejar el plan con lo que me están pidiendo. Si mi plan contiene esto en el marco teórico y si contiene esto. Entonces yo me acuerdo que yo asesoré a una licenciada que se iba a graduar de máster ahí. Y ella me decía, quiero ver su marco teórico. Le dije yo, cotejemos, va. Empezamos a cotejar, así todo está bien. El plan tiene estos elementos, sí, está bien. Míreme si tengo de estos elementos, no, este no lo tiene, no. ¿Y cómo lo hago? Pues esto y esto y esto. ¿Cómo hago eso de la metodología del? Pues tiene que decir que esto y esto y esto. Ah, vaya, ahorita lo voy a hacer. Y de una vez lo hacía. Luego, estoy hablando de ya licenciada, que en el momentito lo pueden, y no, ustedes también, pues no es que tenga disminuido nada las capacidades de ustedes en el momento pueden hacerlo así. Luego, mira, esto no lo pusiste, mira lo social, bueno, entonces hay que ver las fichas, ¿verdad? Que a mí me tocó lo social, a mí me tocó lo económico, lo histórico, bueno, metamos ahí lo cultural, lo político. Entonces yo me acuerdo que la licenciada, pues, fíjense, me dijo de que me presentó igual que ustedes una vez, me presentaron una lista de un título, unos títulos me presentaron y ese era su marco teórico. Yo le dije, ¿cuál es su marco teórico, licenciada? Démelo, porque para ver si tienes bien sus referencias. No lo he hecho. Quiero que usted me lo haga. No, le dije, yo lo estoy asesorando. Hacer un marco teórico, a ustedes se les dio hace como un mes, ¿verdad? Requiere como un mes o más de estar leyendo uno para poder hacer el marco teórico. Y todas sus teorías que tenía, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿tiene tales cosas? Sí, tiene, vaya, tiene todo para el marco teórico. Démelo, le dije, ¿cuántas hojas tiene? No, si no lo tengo, quiero que usted me lo haga. Y yo no le dije porque, aparte me hubiera dicho que yo le hiciera toda la investigación esa aparte, ¿verdad? Pero no puedo yo hacerle su marco teórico. Licenciada. Para del tema, ¿verdad? Usted es el que está empapado del tema y no puede usted, decirme, mire, está bien mi marco teórico. No, porque usted es el que está leyendo al respecto. Sí, ¿quién me está hablando?
Sí. Mayerly tiene levantada la mano. Sí, licenciada, mi duda era sobre el orden que va a llevar el plan de investigación. No importa mucho si nos basamos en el ejemplo Ya que estaba enseñando no, ya se lo mandé. o si es obligatorio así como Ya se lo mandé porque yo, mire, pues yo considero, sí, así lo quiero. Yo considero que es más fácil para ustedes empezar por lo más fácil. Empezar por la justificación es lo más fácil para ustedes. Yo pienso que ese es más fácil porque no se van a meter ahí ya que leyeron, pues, si ahora si no han leído, si están fritos. Ahí sí les digo que están fritos, porque estamos a 6 días de entregar el plan y ahí sí están fritos. Entonces, se les dio el tema hace un mes. La licenciada tiene, el día que le dio el tema, lo tiene la licenciada ahí porque fue cuando le dio el laboratorio. Y hace un mes ya que están leyendo el tema. Y si no, entonces ahí sí, y no ficharon los temas, y entonces ahí sí están fritos. Ahí ya no los puedo ayudar yo. Yo puedo ayudar a alguien que me presente el plan completo. De aquí en adelante son 3 días para hacer su plan, ya que ya tienen todo listo. 3 días para hacer 3 días me llevé yo sin tecnología, con una máquina virtual, no virtual, sino que una máquina mecánica, nada de que electrónica, mecánica. Y todas mis fichas, como les conté, aunque sean servilletas de McDonald's o lo que fuera, ya tenía todas mis fichas ya en el escritorio. Si no tenía papel en ese momentito, lo que agarrara, eso me servía de ficha bibliográfica. Luego la sistematizo, ya lista para hacer mi plan, pues. Y ahora ustedes que son 5 con alta tecnología, con todo ahí, no creo que no puedan hacerlo en 3 días. Lo más que se van a llevar. Sí, Dulce. Buenas tardes, licenciada. Bueno, yo quería preguntarle algo. Fíjese que, bueno, yo sí me tomé el tiempo de leer, como nos había dicho usted una semana que nos tomáramos ese tiempo para leer todos los marcos o todo lo que investigamos. Entonces esa semana me dediqué a leer para realizar mi marco teórico, pero tenía una duda. Ahorita que usted tocó de que se tienen que tocar temas en el marco teórico, culturales y no sé Ajá. qué otras cosas, eh, yo como ya realicé mi marco, la verdad yo lo único que creo que no toqué fue el ámbito político, porque como mi tema es el de reducción de desigualdades. Yo me dediqué solo a la desigualdad laboral en sus ámbitos, ya sea como en distintas variables, entonces yo no puse algo político, o creo que, o no sé si influya ahí como la condición económica social. Yo lo que quiero saber es si solo usted lo hizo. No, Porque es usted que dice, yo no toqué, dice ahí, o usted es la coordinadora. yo soy la coordinadora, Ah, entonces con mi grupo manejamos otra temática de no hacerlo como, o sea, todos tenemos el mismo tema, todos sabíamos en qué nos estamos basando, pero no lo estamos trabajando muy juntos por cuestión de tiempo y porque cada quien lleve su ritmo, pero sí hay una fecha límite para entregar las cosas, entonces a mí me tocó hacer el marco teórico y todo eso, entonces yo tenía que realizarlo primero para que mi grupo pueda trabajar lo demás. ajá. Y bueno, ¿cuál es el tema primero para empezar? ¿Cuál es el tema? Mi tema general es la reducción de las desigualdades, pero la problemática que yo me enfoqué más fue en la discriminación y desigualdad en el ámbito laboral dentro del departamento de Guatemala, ciudad capital. Las desigualdades laborales. No, se tiene que referir al Objetivo de Desarrollo Sostenible. Uno, usted tiene que abarcar todo lo relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que le tocó.
Uno. Dos, principalmente los objetivos de desarrollo tienen todo un marco legal, político, porque si no es la política no se podría llevar a cabo a través de lo político, de la política, no se podría llevar a cabo ese objetivo por todas las naciones del mundo. Entonces, o sea que el marco político es muy importante en ese tema, muy importante. Es que disculpe, licencia, yo sí puse, mi marco legal se basa mucho obviamente abarqué lo de los objetivos del desarrollo sostenible, en qué consisten y todo eso. También puse en eso la función de la PNUD, que también investigué en qué se basaba, y después ya desarrollé mi objetivo, pero la licenciada Jackie nos había comentado que si nuestro tema se daba muy abasto en relación de que era demasiado, nos enfocáramos solo en un aspecto. Entonces, yo me basé también en lo laboral, pero también basé en varias desigualdades, porque hay desigualdades laborales, desigualdad de género, desigualdad de etnia, color y todo eso. Entonces, me basé bastante en las demás, pero también me enfoqué en lo laboral. En lo laboral también está como que lo político es transversal a todos los objetivos de desarrollo. Entonces sí debe de contemplar un poquito, no mucho, ¿verdad? Pero sí debe de contemplar un poco de lo político. Estaba tratando de ver yo lo político, si está incluido en el tema que trabajé el año pasado, en la práctica, porque ahí se afianza más estos aspectos. Pero lo que le puedo decir es que sí, que las desigualdades laborales, pues sí, la desigualdad se da en todos los ámbitos, como ustedes vieron, eso lo vieron en fundamentos. ¿Cuál es el carácter de la desigualdad, verdad? Que es un carácter económico. Nosotros lo vemos por ese enfoque económico. Pero las desigualdades se dan en todos los ámbitos, porque pueden ustedes en lo político, pueden, por ejemplo, expresarse específicamente en las mujeres, en que antes las mujeres no tenían derecho al voto, y las mujeres, bueno, en el tiempo de la Edad Media, no, ni menos atrás, ni siquiera la mujer consideraba que supiera leer y escribir. Las mujeres no sabían leer ni escribir en un tiempo, en otro tiempo en el tiempo de la Edad Media solo se ocupaban para cuestiones del hogar, y aún todavía se dan esas desigualdades en el campo. Y sin ir lejos en la capital también, ¿verdad? Pero la desigualdad política, menos que una mujer no tenga acceso a la educación, imagínense que va a tener acceso a lo político o a la política, jamás. Y ahí se manifiesta, por ejemplo, esa desigualdad en la participación política cuando, por ejemplo, se va a cambiar de gobierno. Ahí se mira que los gobiernos que han pasado no han sido legitimados porque han tenido una reducción en la participación política de todos, menos de las mujeres también, ¿verdad? Entonces, no es difícil tocar el tema de la desigualdad porque como son ejes transversales que atraviesan todos los objetivos de desarrollo, todos deben de contemplar lo político ahí. Sí, Jimena. Buenas tardes, licenciada. Viera que yo tenía una duda igual con lo del marco teórico. No sé si estaría bien. Nuestro tema es cómo afectan las inversiones, el consumo, las exportaciones y el gasto público al bienestar económico durante el periodo 2016-2021 a nivel nacional. No lo pusimos a nivel como que de departamento, de municipio, porque siento que nuestro tema obligatoriamente necesita abarcar como que el país en conjunto. Entonces nosotros pusimos en el marco teórico el consumo, las inversiones públicas, el gasto público, exportaciones netas y las disposiciones legales. ¿Están bien eso? O sea, ¿están bien los temas? Sí, están bien, están bien.
Ok, Sí. otra duda que tenía es de que habíamos leído con mi grupo el periodo analítico, el método analítico, pero no entendimos bien cómo era que teníamos que ponerlo. ¿Cómo lo van a utilizar? Tienen que conceptualizar el analítico. La descomposición del tema, no sé qué tema en qué fase van a utilizar el análisis. El análisis quiere decir que si usted le va a hacer un análisis bibliográfico, tiene que descomponer la teoría en sus partes y tratar de entender cada parte, y luego hacer una síntesis en ese sentido estaría utilizando el método analítico. ¿Verdad? Porque eso en la metodología lo tiene que explicar, en qué fase va a utilizar el método analítico. Yo diría que también en la fase expositiva, porque como ahorita usted ya analizó parte por parte, o el equipo, quiero decir el equipo, no usted, ¿verdad? Porque si me dicen, mire, yo hice esto y otro, quiere decir que los demás no hicieron nada. Ustedes tengan el sentido de equipo, porque si los demás no hicieron nada, ahí estoy peor yo, ¿verdad? Porque por eso es que antes todo era individual, porque ahí sí que uno solo hacía todo. Entonces, porque hay unos que no trabajan, ¿verdad? Entonces, mire, pues, sí, usted ¿dónde lo va? Porque dice en la exposición, cuando yo finalicé la presentación, dice la metodología analítica, en qué parte del proceso la usó. Tuvo que haber sido en la investigación en sí, o en las tres, ¿verdad? En las tres, ahorita ya la utilizaron, en la segunda parte, usted ya la utilizó para sus indicadores, ya la utilizó para medirlos, para comprobar su hipótesis, usted ya descompuso en parte su tema, ya lo comparó con la realidad, y ya al final va a ser una síntesis de todo el análisis que hizo en todo el proceso de investigación. Pero más que todo uno lo utiliza cuando está uno analizando los datos que recogió en la boleta de encuesta. Ahí utiliza uno mucho el análisis porque hay relaciones que no se ven y que sí es necesario encontrar esas relaciones que no se ven así por simple vista y hacer uno un análisis y expresarlo en las conclusiones. Ahí es donde uno hace la síntesis del análisis que hizo anteriormente, ¿verdad? Entonces sí tiene que tener claro qué es el análisis para poder aplicar el método analítico. Si no lo entendió en Piloña, yo digo que en Hernández Sampieri, ¿qué libro y qué página lo leyó usted el método analítico de Hernández Sampieri? No me acuerdo yo en qué página lo tiene, para poderle ayudar más adelante. ¿Qué página de Sampieri lo leyó? Andrea, ¿quién me estaba hablando? Sí, Adriana, sí, que ya me pasé. Bueno,